Bueno, Vero, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de algo especial, digamos, Ujú. que porque hoy, 29 de septiembre, Sí. Sí. sí, es el Día Internacional de la Concientización de la Pérdida y el Desperdicio de los Alimentos. Sí. Sí, es el primer año que se celebra esto, ¿sí? Este día fue promovido por la ONU y la FAO el año pasado, Ujú. ¿sí? ¿Qué Así es- que, ¿Puedo preguntar qué es la FAO? sí, podés preguntar, no me acuerdo. Eso sí se puede. Bueno, No se puede, pero no me lo acuerdo. voy a la googlear. sigla. Bueno, vos seguís. Sí, bueno, perfecto. Bueno, eh, estos organismos decidieron, digamos, lanzar este día porque si uno disminuye las pérdidas y los desperdicios de alimentos, se puede combatir el hambre, reducir la pobreza y combatir el cambio climático. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el desperdicio, digamos, de alimentos forman parte de un 7% de todos los que son los gases que están en el oxígeno, ¿sí? Y un 30% de toda la tierra que está plantada de forma agrícola, ¿no? Sí, Tiene alimentos que nunca van a ser consumidos en el mundo. claro. O sea, que el 30% de las plantaciones se pierden. Bien. Y la pérdida de alimento ocurre en varios casos, o de varias maneras. Exactamente. Está lo que es la pérdida y desperdicio de alimentos, Ajá. ¿sí? No, son dos cosas distintas, se dan en ambientes distintos y en situaciones, digamos, Claro. y por qué determinados. En cuanto a la pérdida, cuando se pierde un alimento, se puede dar en explotaciones agrícolas, Sí, por un inapropiado manejo de recolección, ¿sí? Por los cambios climáticos, ¿sí? ¿Cuántas veces, bueno, hubo helada, se perdió claro. la Se perdió cosecha y un demás? montón de cosas Claro. por la lava. Exactamente, bueno, por dar un ejemplo de un cambio De climático, hecho, le ¿no? pasa acá a los productores yerbateros que cuando hay helada pierden gran Tenemos- parte Claro. de lo que están cosechando. Bueno, y Exacto. justamente ahora con las temperaturas altas va a haber bastante gente, digamos, que pierde los productos También. que cosecha. Tal cual, así que bueno, ahí hay una pérdida de alimentos. En los almacenes, ¿sí? Ujú. Por un almacenamiento inadecuado de los alimentos, por tomas de decisiones de las empresas, digamos, Sí, que eso hace que se almacenen de forma inadecuada y se almacenen de forma inadecuada hacen que la vida útil del alimento sea más corta, entonces se pierden más rápido, ujú. ¿sí? Y los transportes, porque una buena infraestructura y refrigeración hace que los alimentos se conserven más tiempo. Por ejemplo, en el caso de decirte las carnes, Sí. Claro. los camiones frigoríficos, si funcionan mal, hacen que la carne se eche a perder más rápido y se pierda el ¿Se alimento. termina tirando eso? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque empiezan a formarse microorganismos que son dañinos para la salud. Entonces, ponele, si vos vas a un frigorífico, compras la carne ahí, esa carne hizo que Ya perdió la cadena de frío. Sí, perdió la sí, cadena de frío, la vendiste igual, vas a hacer que las personas se enfermen. Claro, no se puede Entonces, intoxicar. sí. Sí, eso es con respecto a la A la pérdida. pérdida de Ahí alimentos. está. Después tenemos el desperdicio. El desperdicio, ¿sí? El desperdicio, yo puse acá en dos lugares que pueden ocurrir, en los comercios, ¿sí? Pueden Ujú. ser los comercios minoristas, los cuales pueden comprar de más, alimentos quizás, Sí. de los que van a vender, entonces la fecha de caducidad, Le compramos más por las dudas. claro, por las Más dudas. de uno lo hace. Pasa. También en los supermercados lo que pasa es que tenés que atraer al cliente, poner la manzana, tiene que estar roja, fresca, Ujú. brillante, y lo mismo las bananas y demás. Bueno, estoy dando un ejemplo con fruta. Claro, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando quizás están un poquito más, en el caso de las manzanas, en bananas más negritas y demás Claro. cosas, ya no las podés vender. Entonces ahí desperdiciás el No, alimento. autolicuado. Claro, eso es si vos ya la compraste, pero si Claro. vos la tenés que vender en la Como parte que la comercial, gente no quiere no la va a agarrar la que comprar. está ahí. nuevita. Claro, sí, hay mucho, debe haber una grande la cantidad de justamente de alimentos Pero que que... esté, por ejemplo, un poquito, pregunta, ¿no? Un poquito pasadita, así la banana, por ejemplo, ¿viste que va como que madurando Ajá. así? Lo podés consumir igual, tipo, vas Sí. en licuado o algo así, pasa. Tipo, Sí, sí, relleno. lo que sucede es que al estar más pasada, más madura, Ajá. sería la palabra, va juntando más azúcar Ujú. la banana. Quizás eso hay que tener en cuenta, las personas que son diabéticas o tienen algún problema,
el Claro. tema del azúcar, pero si no, no hay problema. Aparte, cuando vas a un supermercado, una verdulería, lo que mirás, digamos, es la pinta del Sí, sí, producto, no, porque más por que ahí nada. pasó que algún verdulero ahí te vendo un poquito más Claro, barato esta, sí. pero porque ya, listo, ni igual, Sí. si total va para un Claro. licuado, por Sí, sí. ejemplo. Por No. ejemplo, bueno. Quería saber eso porque no está mal. No, 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 no. no está mal, pero eso pasa, digamos, Ajá. por eso se desperdicia un alimento. O en el hogar, Sí. ¿sí? Que por ahí uno planifica mal las compras, compra de más, Ujú. entonces se terminan venciendo. O por ejemplo, bueno, dice, bueno, vamos a comprar, por ejemplo, las ofertas. Sí. Hay que fijarse siempre en el tema de las ofertas porque dice, el pack de leche está re barato, vamos a llevar, no sé, 2, 3 packs de leche, pero Claro. decía que vence la semana que viene y a Claro, menos te que bajás 3 packs de Claro. leche. Claro. Encima llevaste leche en polvo, así que Sí, entonces bueno, eso también hay que tener en cuenta a la hora de comprar. Y otra cosa que pasa es que quizás en la casa uno compra varias cosas que vencen en determinados momentos Sí. y quizás vos no te fijas en la fecha de vencimiento y ocupas el que vence más tarde y el Claro. que vence más cerca, digamos, no lo ocupas y se termina venciendo. Pero poner que Claro. compraste, no sé, 3 puré de tomate. Sí. Sí, Y uno vence la semana que viene y los otros dentro de 2 semanas. Y por ahí abriste el que vence dentro de 2 Dentro. semanas y no el que está ahí a días de vencer y es como Exactamente. que uno no presta atención. bueno, esos son... Bueno, algo que no tenía en cuenta, ¿eh? Claro. Mirá. Ah, Vieron, bueno, y ahí se produce un desperdicio de alimentos. Y en otros lugares donde se puede ocurrir desperdicios de alimentos son Sí, en los restaurantes, en todos los que vendan comida, digamos, porque por ahí producís o demás, o por ejemplo esos que trabajan con envío. Hay envíos que no salen Ujú. o que te cancelan, vos ya los cocinaste y ¿qué haces? Si no te compran eso, claro, lo desperdiciás y lo tirás. los Sí. comés. hay muchos vendedores que lo terminan comiendo, sí. Sí, Claro, o sea, lo puedes comer, pero a veces se puede Claro, sí, desperdiciar. no siempre. Claro, sí, claro, No es siempre que- se come, sí, digamos, sí, porque si no... No siempre te pasa también que el pedido no salió porque el forro del Claro. cliente no te reportó Claro, más, no o pasa qué sé siempre, yo, pero puede pasar. pero hay ocasiones Sí. en las que sí. O por ejemplo en los eventos, bueno, ahora no se hacen eventos multitudinarios, pero en los casamientos, en los bautismos y demás. Claro, suele sobrar mucho. Suele sobrar Nunca lo había comida. pensado la cantidad de comida que se desperdicia Ujú. de esa manera. Exactamente. Bueno, y en este año el desafío que existe por todo el tema del contexto de pandemia mundial que hay, ¿no? Hubo pérdida de alimentos porque los productores no estaban en condiciones de prever, bueno, cuánto va a durar la pandemia y demás. ¿Qué pasa? Se cerraron los locales, se cerraron los lugares a donde ellos abastecían, entonces toda su producción se perdió. Claro. Eso hizo el COVID. Y por otra parte, hubo desperdicios porque no sé si se acuerdan en la primera etapa, por lo menos acá en Misiones, Sí. que la gente se quedó loca, fue A y comprar, sí. Sí. Y Com- compraba mucho papel. Sí. Claro. compró de todo y al final no lo terminó usando. El famoso desabastecimiento que Tal cual. Eso es lo que... Desabastecimiento. Ahí está. sí, que se llevaban de más y como dice Vero, no lo terminaban usando y gente que sí, a lo mejor sí lo necesitaba, pero no tenía la posibilidad de ir a comprarlo, digamos, en cantidad como ellos, se quedaba sin el producto. Tal cual. Bueno, y esas fueron, digamos, dos cuestiones a tener en cuenta que causó este tema de la pandemia. Y justo el primer año, digamos, que se celebra o se conmemora este día. Digamos, entonces fueron cuestiones que salieron en las noticias y demás.